Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro discipulado ministerial, Tiempo de Espigar. Les saludan los pastores David y María García, aquí en el estado de Oregon. Hermana María, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ahora sí que damos gracias al Señor porque estamos aquí en su misericordia. Estamos de nueva cuenta aquí. Ayer fue un día muy especial, estuvimos gozándonos. Aleluya. Yo creo que cada uno de los que tenemos al Señor sabemos de que ayer tuvimos nuestra celebración, la Santa Cena. Me imagino que cada uno de ustedes igual. Pero me da mucho gusto el que se conecte por estos medios digitales a este tiempo de discipulado, tiempos de espigar. Amén. Así Amén. que Dios les bendiga y sean bienvenidos. Espero que ustedes hayan tenido el día de ayer y hoy también un día muy hermoso, muy bonito. Sí, amén. Pero ayer fue, como dice la hermana María, un día muy, muy bonito. Espero que en sus congregaciones hayan disfrutado también del convivio, ¿verdad? Sobre todo del servicio de Santa Cena, Sí. que fue glorioso. Déjenme contarles que, mire, el día de mañana, martes 8, ¿verdad? Sí, Sí. mañana martes 8, te ves guapa. Mañana tendremos la visita de nuestro apóstol Luis Ponce. Estará visitándonos. Bueno, hablo de visitarnos porque va a estar cerca de donde estamos nosotros, en la Iglesia de Cristo, la última llamada, Ministerio Sebenecer, con los pastores Mónica Monterroso y Alex Monterroso. Sí, amén. Así que mañana vamos a empezar la semana activos. Y de ahí el día viernes estará en una ciudad cerca también aquí en la iglesia del pastor Giovanni Álvarez. Estará también ministrando la palabra ahí. Sí, así amén. que va a ser de mucha bendición. Si usted quiere más información, ahí en las páginas, en las redes sociales está la información. Si usted está en esta área, acompáñenos, va a ser de mucha bendición. Tráigase un invitado, tráigase un amigo para que también él pueda recibir el mensaje de parte del Señor. Así que va a ser glorioso ese momento. También damos gracias porque estuvimos visitando a la Iglesia Nuevo Pacto, Sí, amén. al pastor José Gamboa, su familia. Lindo momento. Vino también su cobertura, estuvo ahí con un tema muy, muy lindo también. Y bueno, fue una noche muy, muy linda ese momento. Así que de aquí le mandamos un saludo a la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, a los Amén. pastores, bendiciones, mis amados. Bien, hermana María, ¿por qué no oramos para empezar nuestro vamos a orar. servicio? No, nuestro culto, nuestro discipulado, perdone usted, discipulado, Padre, pero poco a poco. Así que, amén. ¿por qué no oramos? Amén, vamos a orar, amados. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, gracias. Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, nos ha sostenido, Señor, tu amor y tu fidelidad. Aleluya, sí, En esta Padre, hora, gracias. Señor, suplicamos tu gracia, Señor, tu unción de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, que caiga, Señor, sobre nosotros, Señor, y que sean tus palabras las que puedan, Señor, llevar al corazón, Señor, a una Sí, reflexión, Señor. Sí, a una Padre. concientización, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra es perfecta, tu palabra es restauradora, tu palabra sí, es sanadora, Padre, gracias, Padre de la gracias. gloria. Tu palabra nos enseña, Padre de la gloria, el poder caminar, Señor, como tú quieres, Padre. Señor, que a ti, Señor, sea toda la gloria y la honra desde hoy y para Así es, siempre. para ti, Bendice Padre, en a el nombre cada de Jesús. hermano oyente, a cada hermana que se conectan por estos medios, Señor, que sean edificados conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mire, fíjese que el día de ayer, bueno, de hecho, esta semana que ha pasado, gracias a Dios, que nos podemos pasar todos bien. Discúlpeme usted. Fíjese que desde el viernes Dios me dio un tema muy bonito que se llama los enemigos de casa, los enemigos de la casa. Entonces, eso lo tenemos en las redes sociales. Si usted quiere suscribirse allí en YouTube, vaya a YouTube, también estamos por el Renuevo Benecer Hillsboro, suscríbase, ahí hay bastante material, estamos subiendo continuamente videos para que usted los tenga, siempre esté con la palabra del Señor, y ahí están los temas que compartimos estos días. Así que hoy quiero presentar el tema que vamos a estar platicando con este tema.
Este tema lo compartí el día de ayer. Como es tiempo de espigar, vamos a espigar, porque a veces cuando estamos predicando no tengo ese tiempo como para estar explicando punto por punto. Pero en el discipulado sí podemos platicar y sí podemos poder desarrollarlo de una manera ya como una enseñanza. Amén. Entonces, quiero platicar con ustedes del acusador, hermanos. Creo que, de hecho, en la palabra del Señor lo vemos como la Biblia nos habla y está escrito que el acusador va a estar manifestándose en estos tiempos finales. De hecho, nosotros lo hemos visto. Tal vez usted o alguna persona que usted conoce o algún familiar han estado continuamente acusándole, o a uno mismo, hermanos, porque la tarea del acusador es estarte acusando día y noche, día y noche. No, él no descansa. Tu cuerpo sí descansa, pero él no descansa. Él está continuamente acusándonos y busca la manera de que no tengas paz. Una de las tareas del acusador es que tú no tengas paz, que tú no tengas paz, que tú no tengas gozo. Por eso es que se llama el acusador, porque continuamente está señalándote tal vez tus pecados anteriores, tu forma de vivir anteriormente, pero ahora que estás en Cristo, el ataque ha arreciado más, porque a veces nosotros abrimos ciertas puertas, ciertas situaciones que permitimos que Él entre y comience a hacer estragos en la vida de nosotros. Sí, y también pues creo, ¿verdad? Que cuando, ¿verdad? Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando comienza ese proceso de restauración dentro de nosotros, no es algo que sea automático, que todas las cosas se vengan a cambiar de un momento a otro. Nosotros sabemos que esto es por fe, que cuando creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario y aceptamos el plan de salvación, porque todo tiene un principio de las cosas. Viene el Señor a morar en nuestro corazón, hace ese cambio en nosotros, viene un arrepentimiento. Tremendo. Pero me pongo a imaginar, porque lo digo en experiencia propia, porque cuando viene uno a las aguas del bautismo, la palabra de Dios dice que nuestros pecados quedan sepultados, ya Él ya no se acuerda de nuestro pecado, ya Él dice que los arrojó hasta el fondo del mar. Hasta el fondo de la mar, exactamente. Llega, como nosotros como humanos, hermanos, llega el momento que, como lo que menciona el pastor, llega un momento en que el acusador se hace presente. Sí. Y es ahí a donde a veces hay conflicto en otras maneras de pensar de otros hermanitos. Perdón, discúlpeme, voy a empezar de nuevo. Que se repita. O sea, el punto es, discúlpeme, lo tenía apagado, le pido unas disculpas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él viene a ser morada dentro de nosotros. Amén, sí. Y Él empieza una obra regeneradora en nosotros, una obra que viene a restaurarnos, pero es un proceso. Y yo nomás quería comentarles esto porque lo digo por experiencia propia, porque cuando viene uno a las aguas del bautismo, el Señor dice que no se acuerda más de nuestro pecado, que Él los arroja hasta el fondo del mar. Sí, pero tarde que temprano se hace presente el acusador, ese que te va a acusar de tu pasado, ese que te va a acusar de a lo mejor áreas que tienes que no han sido delegadas ante el Señor, porque una cosa es que te perdonen. Tú te arrepientes de tu pecado, amén, gloria a Dios, de aquello que hiciste, pero muchas veces hay pecados ocultos, hermanos, que no confesamos, o pecados que ahora que dieron fruto de alguna manera y se están haciendo presentes, y el acusador de nuestras almas es experto para hacernos caer, para hacernos tropezar, para que no vivamos esa vida en abundancia. Pero continuemos porque esto está muy interesante. Estamos empezando apenas. Amén. Mire, queremos saludar a los pastores de Colombia. Amén. Aleluya. La Iglesia de Cristo Itagüí allá en Colombia. Un abrazo, mis amados. Dios les bendiga, mis amados. Al pastor Freddy, a su amada familia. Saludos a la familia. Bendecimos que, por cierto, creo que van a ir para el retiro de verano. Qué privilegio. Qué gozo. Que Dios me los bendiga y que puedan disfrutar
Ya esa estaremos bendición. contando Sí, nuestra claro. historia, si Dios lo presta, ¿verdad? Claro Si Dios que sí. nos presta licencia para llegar Sí. algún día a un retiro de esa magnitud. Pero ya estamos en eso. Pero también nos vamos a de Las Vegas, primeramente Bueno, Dios. el de así Las que, Vegas, primeramente el Señor, sí. ¿verdad? Que el Señor haga su obra. Sí, bien, mire, véngase conmigo, por favor, ahí agarre su lápiz, su pluma, su libreta, y vayamos apuntando, mis amados, estos versículos que la verdad son interesantísimos, porque debemos de ver cada una de las cosas que está, y que Dios nos revele lo que está debajo de esa letra, que es el Espíritu, un Espíritu vivificante para nuestras vidas. Dice aquí la palabra del Señor, y fue arrojado, mire, el gran dragón. Note las características de este pasaje, porque por eso es que hablamos y a veces mencionamos una palabra que a veces la gente no alcanza a comprender, pero me la voy a reservar. Dice la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Mire esto, dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué impresionante, porque quiere decir que las batallas que tenemos muchas veces no son por nosotros, sino que hay obstáculos que tenemos que ir brincando y saltando. ¿Por qué? Porque acuérdese, según Génesis capítulo 6, hay ángeles que cayeron, y según Judas no aguardaron esa bendición. Pero fíjese que más adelantito, si usted sigue ahí con nosotros, en el versículo 9, Ana María, mire. Sí, dice... Perdón, es el mismo versículo, me equivoqué, el versículo 10. Si me haces favor, lo tienes ahí, el versículo 10 en tu Biblia. Porque en la Biblia ya vamos a entrar, porque tengo una versión que me gustó mucho, ahorita se la voy a estar leyendo a usted. Es el BE expositivo, que es el diccionario, dice ahí, ¿por qué no leemos primero? Esta versión primero, esta versión. Leemos esta versión. Mire cómo dice. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, presenta a ellos que se visten en vestiduras blancas, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, el triunfo de Cristo y la autoridad de su Cristo. Y dice cómo se refiere al hecho de que Cristo gobernará este mundo, no Satanás. Pero fíjese las letras amarillas, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga, mis amados, día y noche. Satanás o uno de sus ángeles caídos están delante del trono de Dios, acusando a los hermanos constantemente, Padre Santo. Mire, hermanos, es una constancia. Yo le explicaba a los hermanos ayer en la noche, en la tarde, cómo es que es algo constante, continuamente, una acusación que no cesa. Y fíjese que me recordaba de aquel versículo que habla en Mateo, de que aquel lugar que donde el fuego no para y el gusano no muere, que se refiere al infierno. Imagínense qué terrible, que el acusador continuamente está ahí, mira, ahí está. Solamente está buscando algo que usted haya hecho o que algo usted tenga dentro de su corazón, algo almacenado para estarlo acusando, para estarlo señalando. Y esto es algo que nosotros debemos de entregárselo al Señor. Es una área, cualquier área que usted tenga, hermanos, por eso es importante la administración y la liberación. Quiero tocar este punto por el versículo que estamos hablando. Hay gente, y perdóneme que lo maneje de esta manera, hay personas que no creen en la administración y la liberación. Y ellos piensan que el que uno abra su corazón a otra persona, lo relacionan como si fuera ¿cómo se llaman esos doctores ¿Psicólogo? Un psicólogo. Uh-huh. Pregunto yo, si en lo físico hay psicólogos, si en el área social hay psicólogos, ¿por qué no va a haber gente que te pueda ayudar a ti a ministrarte esas áreas que tienes dentro de tu corazón?
que es por eso le llamamos nosotros la administración. Claro que en la administración hay personas que los pastores delegan, personas que ya han pasado por ese punto, que han sido liberadas, porque después de una administración viene la segunda etapa, que es la liberación. Dios ahí se encarga y lo hace conforme lo va haciendo. Pero es importante nosotros entender, mis amados, que tenemos un pasado que muchas veces nosotros no queremos abrir. Es un cofre como el que usted mira aquí enfrente de mí, un cofrecito que ahí está, que usted tiene la llave, pero usted no quiere abrir ese pasado. ¿Por qué? Porque sabe usted que hay áreas que tal vez no son muy gratas para las personas que puedan escucharlo o que le puedan decir a uno cosas. Entonces, el acusador está al pendiente de sus áreas, de lo que usted tiene. Y en el momento que usted decide buscar a Dios con todo su corazón, se le va a manifestar el acusador. Sí, definitivamente. Y lo que va a hacer es que va a tratar de que usted no reciba la porción de parte del Señor. Que usted no reciba lo que Dios ya ha predestinado para su vida. ¿Y sabe por qué? Porque lo vemos incluso con nuestro amado Jesús. Nuestro amado Jesús cuando vino, fíjese que cuando Él viene, desde Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía a dónde iba a ir. Se recuerda que Él incluso habla en Mateo que Él iba a ir a la cruz. Pero uno de sus hijos espirituales, que se llama Pedro, lo aborda y le dice, no vayas a la cruz. Y ahí el Señor lo reprende, pero no reprende a Pedro, sino al acusador. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender, que este personaje lo primero que hace es quitar tu confianza, quitarte de donde Dios te ha puesto para que puedas ejercer y desarrollar lo que Dios te regaló. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero empieza a hostigar el movimiento, te empieza a rodear, a meterte ideas. ¿Por qué? Porque lo que quiere es distraerte de la visión que Dios puso en tu corazón, de la visión que Dios trazó, de esa línea que Dios ya te trazó, que te dijo, mira, sigue esta línea. Y eso está tremendo. Porque por eso mucha gente, mis amados, mucha gente ha dejado de ir a las congregaciones. ¿Por qué? Porque le han abierto al acusador y viene el desánimo. Mire, ¿cómo decir? Entidad, no, sí. Uh-huh. Bueno, esta entidad trae su cadenita, trae a aquellos que lo van ayudando. Y entre ellos viene el acusador, viene el tentador, viene el que te desanima, el desanimador se podría decir. Entonces, cuando vemos esta situación, la pregunta que nos vendríamos a hacer, ¿cómo estamos nosotros? Sí, fíjate lo que dice su palabra en Juan 8:30, dice, amén. Así que si el Hijo los libertara, seráis verdaderamente amén. libres. Pero fíjate que también la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. ¿De qué verdad estamos hablando? De un conocimiento que Dios tiene en su palabra para que nosotros seamos libres. Porque uh-huh. dice, mi pueblo padece o perece porque le faltó conocimiento. Y muchas veces este conocimiento está en su palabra, en la verdad completa que el Señor Jesucristo ha revelado en su palabra. Si verdaderamente, dice, acá lo dice Juan, así que si el Hijo, o sea, está hablando del Hijo, no está hablando del psicólogo. Porque hay gente que dice, es que yo ya me ministré con un psicólogo. No, el Hijo de Dios, un psicólogo, te puede oírte. Te escucha, para eso le pagan, o le pagas, mejor dicho, si alguien ocupa eso, ¿verdad? Le pagan. Pero no va a llegar a los asientos del alma, a donde están recicladas esas cosas, que muchas veces el hombre pues le da vergüenza, o a la mujer pues en general pues da vergüenza contar las cosas que están muy escondidas dentro del alma. Y es ahí donde sondea el Espíritu nuestra alma, para que vayamos a lo más recóndito, para que llegue ahí el Espíritu y lleguemos y ahí sí se rompan esas cadenas. Aleluya. Y no le damos más poder al diablo,
se le quita el poder al acusador, al que nos acusa de día y de noche, hermano. Porque yo le voy a decir por mi experiencia que sí había un acusador. Había un acusador que me acusaba de día y de noche. Y era una cosa que te hostiga, que te persigue, hermano. Pero hasta que no confiesa uno, Sí. ahí ya Sí. se desbarata eso, Exactamente. se rompe. Y entonces sí se cumple. Y conoceréis la verdad y la verdad nos te hará hará libre. Fíjate que eso que estás, cuando estás hablando de cuando confiesas y viene un rompimiento, Sí. es importante analizarlo porque mucha gente está atada, sigue atada por aquellas cosas que todavía sigue almacenando. Exacto. Entonces, cuando la gente sigue almacenando, sigue atada. Y eso es una puerta para la que el acusador esté continuamente señalándote, mira tu pasado, mira esto. Y eso te limita a ser feliz. No, y a mí me sorprendió, perdón, amiguito, pero a mí me sorprendió que hay gente que conoce a Dios y todavía ya en el camino del Señor, ya pasados los añitos, dicen, ¿será que sí de verdad me perdonaría? Sí. Porque yo todavía siento esa seducción por ¿cómo decir? Por esta área, se podría decir. Wow. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas ministrarte. Necesitas ministración. No es que yo cuando llaman así, cuando hay una predicación, Ajá. yo paso al frente, yo me arrepiento y yo me Oran por hinco, mí. oran por mí, pero todavía sigue ahí eso. Entonces, ve, ministrate. Necesitas el ministra. pan de la liberación. Lo Exactamente. necesitas. O lo necesitamos. Pues. Exactamente, déjame seguir por el Amén. tiempo, mamacita. Mira lo que dice aquí. ¿Qué es la acusación o imposición? Creo que aquí te lo puse, ahí lo tiene aquí abajito. Ahí está. Mira cómo es. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice la acusación o la imputación, acá dice eso. Perdón, imputación, sí, cierto. Ajá. Es el cargo que se formula ante la autoridad competente como contra una o varias personas determinadas por considerarlas responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le aplique la sanción prevista. Imagínate. Ahora, yo quiero hablar de un personaje que lo vemos y lo hemos hablado, lo hemos predicado también, Sí. pero quiero hablar de la vida de José. Creo que cuando hablamos de la vida de José, José tuvo una situación que nos va a ampliar un poquito más lo que es el acusador. Porque hemos visto varios ejemplos. Yo tocaba el de Jesús. Pero Cuando, eso es por tocar un área solamente. exactamente, es que hay muchas cosas, por eso le digo. Entonces, aquí vemos algo que nos va a abrir un poquito más el panorama con respecto a lo que estamos platicando, Sí, la acusación y la acusación y la condena. Porque José fue acusado inocentemente, pero también fue condenado inocentemente. Amén. Y así hay mucha gente también, que son acusados, que no tienen tal vez esa condena todavía, si se podría decir así, Sí. pero más sin embargo, cae sobre ellos una acusación. Sí, y por mencionar alguna, ¿verdad? Se siente como que si fuera multiplicado su pecado, porque el pecado es pecado, pero como que lo estandarizan en niveles. Como decir, si alguien mató a alguien, decir así. Uy, sí. Entonces se sienten que como decir que, pues si alguien en el pasado. Como que se siente culpable. Sí. Pues tal vez estuvo no estuvo envuelto, pero sí estuvo alrededor de esa situación y se siente Es como culpable. alguien que está en la cárcel y que tuvo ese tipo de delitos, pero en la cárcel conoció a Jesús, decir así. También. Pero si esa persona, aunque está en cuatro paredes, pero si es libre, ¿verdad? Viene a sentir verdaderamente lo que es la libertad en Cristo. Amén. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque definitivamente hay muchas cosas que lo escuché de alguien que dijo, es que yo siento que Dios no me va a perdonar mi pecado, dice. Sí. Es demasiado grande. Y la palabra de Dios dice que, pues, ¿verdad? Él perdona. Por eso el Señor cumplió ese sacrificio en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Para el perdón de nuestras almas. Exactamente, porque es lo que Él quiere, que alcancemos el perdón, la remisión, que podamos entender que nada podemos hacer sin el amor de Cristo. Amén. Que con Él todo podemos, pero sin Él, hermanos, muchas cosas no podemos hacer. Miren lo que dice Génesis 39:7. Sucedió después de estas cosas que la mujer
de su amo miró a José con deseos y le dijo, acuéstate conmigo. Padre bendito, mire esto. Hoy vamos a ir por un tema que no vamos a tocar, un tema muy interesante. Dice el verso 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada ni de la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Mire, hermano, qué confianza la que tenía José hacia ¿cómo se llama? Potifar hacia José. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha, mire, rehusado excepto a ti, respetando. Oiga, siempre con el respeto. Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ya no dijo contra Potifar, sino dijo, ¿cómo voy a hacer esta situación? Y voy a pecar contra Dios, porque ya él, hermanos, él sabía a quién se debía. Exacto, A exacto. quién se debía. Entonces, él sabía que no podía hacer algo así porque entonces le abría esa puerta al acusador. Exacto. Al acusador. Entonces, iba a estar molestándolo cada rato ¿Y que iba a cómo hacer es algo. que se le presentó, verdad? De una manera muy, como muy, dicen en Charol. sí, de una manera muy astuta. Sí. Porque, hermanos, acuérdense de la tentación de Jesús. Si usted va a Mateo, creo que es 4, me parece, 4:1 comienza. ¿Cómo es que dice que después que Jesús fue bautizado, y mire, después de que fue bautizado, fue llevado por el tentador al desierto? Pero ahí hay dos cosas. En la primera habla el tentador, pero en la segunda lo quita y entra el diablo. Y comienza un choque. El diablo queriéndolo doblegar para que después lo pudiera acusar. Exacto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El diablo a veces nos doblega para acusarnos después. ¿Y cómo lo hace sutilmente? Cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada. Entonces le abrimos una puerta. Y él le damos material para que nos acuse. Por ejemplo, lo que estamos viendo con José. Hermanos, perdónenme, este es un discipulado, pido disculpas de antemano si hay niños alrededor de usted, pero imagínense aquellas personas, aquellos varones o damitas que todavía tienen un receptor de pornografía y que continuamente están viendo o ven imágenes que no deben de ver y aparte están en la iglesia sirviendo. Wow. El acusador tiene parque para acusarlos y está acusándolos. Ay, sí, mira, vas a la iglesia, pero mira tu área, mira lo que tienes. Entonces, qué lindo es que nosotros podamos entender el sacrificio de Cristo, que es la Santa Cena, que es el pan y es el vino. Porque cuando tenemos situaciones de esa magnitud, ¿qué es lo que pasa? Podemos venir a Cristo, podemos tocar el cetro de misericordia. Y una vez tocando el cetro de misericordia, reconociendo tu situación, reconociéndote interiormente que le has fallado, ¿qué es lo que pasa? Entonces sí, participas del pan y tomas del vino. Y mire qué bonito, porque hay una reconciliación. Venimos a ser reconciliados por el sacrificio de Cristo. Pero antes hubo una confesión, tu confesión, mi confesión de la situación que estábamos viviendo. En el caso de José, mis amados, mire cómo José puso en primer lugar a Dios. No porque yo no quiero pecar delante de mi Dios. Y esas palabras son las que tenemos que tener nosotros en nuestros labios. Exacto. El escrito está, la palabra de Dios. Sí. Y cada vez que venga el tentador, porque viene el tentador, hermanos, porque se manifiesta el tentador y después el acusador. Sí, exactamente. Te tientan y después te acusan. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Por eso les ponía ese ejemplo de cuando las personas vivimos doble vida, si se podría decir. Hay una lucha interna, mis amados. Usted y yo todos los días peleamos. Usted dentro de nosotros está, mire, en el cuerpo se manifiesta quién vence, si el espíritu o el alma. Y le voy a explicar por qué. Porque nuestra lucha, hermanos, nuestro enemigo a vencer prácticamente es nuestro yo, es nuestro gigante, nuestra carne, la carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los días tenemos conflictos y lidiamos
Todos los días, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos, Padre Santo. Mire, todos los días tenemos luchas. Todos los días. Entonces, el acusador está apuntando por dónde le va a llegar a uno. Primero va el tentador y después viene el acusador. Primero el tentador, mira, tiene esto y esto y esto y esto. Y ya lo tenté por esto y por esto. Ahora el acusador tiene material de dónde atacarnos, de dónde agarrarnos. Pero fíjese que cuando vemos esto, lo que José, cómo es que José comienza a lidiar con esta situación. Déjeme seguir leyendo un poquito más para podernos meter ya de lleno al discipulado, a la enseñanza, para poder desarrollar un poquito más, si Dios nos presta licencia con el tiempo, porque el tiempo nos avanza. Miren lo que dice el versículo 10, porque aquí ya empieza la estructura del acusador. Sí, dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Oiga, cómo ya empezó ahí, ya empezó la estructura. Mire cómo empieza a poner los cimientos del tentador. Pero dice el 11. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Número 1, mis amados, mire, esto es bien claro, porque nosotros, mis amados, si sabe usted que tiene una área que le está martillando, no se meta, no se suba al ring. Nuestro apóstol, nuestro pastor nos dice, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. No porque usted crea, o si usted es un anciano, o si es un diácono, o usted es alguien con un cargo en la iglesia, no se sienta súper cristiano y diga, no, es que yo puedo dominar esta área. No, mis amados, porque mire, el acusador está ahí, está pendiente de lo que usted pueda hacer en ese momento. Y está buscando una rendijita para, mire, meterse y hacer estragos. Por eso, mire cómo dice, entró José. Entró a la casa, pregunto, ¿tenía autoridad? Claro que sí, porque Potifar le dio la autoridad para encargarse de sus bienes, incluyendo su casa. Y fíjate que hay algo también que, verdad, que si él hubiera tenido esa confianza para poder llegar a su amo, bueno, porque ahí le decía a su amo, claro, le pudiera haber dicho, mira lo que está pasando y pues, verdad, de alguna manera él no hubiera entrado a ese lugar que estaba solo, que no había nadie. Pero sabes, pero nunca sí, se imaginó que le iba a llegar la tentación por donde sí, no. Bueno, sea, el acusador, el acusador estaba buscando cómo entrarle. Por eso yo le explicaba, estaba poniendo los cimientos de lo que era la acusación para después que venga la condena. Entonces dice más abajito, creo que me quedé en algo interesante lo que estaba platicando, porque sí, exactamente, José tenía la autoridad, que es la autoridad que nos da el Señor, nos da libre albedrío. Amén. Ahora deposita en usted y en mí una confianza. Dios deposita una confianza en usted y en mí. De nosotros depende no fallarle. Por eso nos va a pedir cuentas. Sí, amén. Porque ya nos dio una confianza. Ahora, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo, nos va a preguntar qué hicimos con la confianza que Él depositó en nuestras manos. Sobre todo nuestra familia. Se pone más difícil la cosa, se pone más tremendo. Porque bueno, ahora dice el versículo 11, pero sucedió un día que él entró, esto lo leímos ya, el 12, entonces ella lo asió o lo agarró de la ropa, imagínese, diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Fíjese, o sea, él queriendo, buscando la forma de no caer, de poderle cerrar la puerta al acusador, pero ya fue demasiado tarde, porque ya vemos más adelante en el 13, si usted me sigue con sus ojitos allá abajito, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido, mire, y había ido afuera, mire cómo ella estaba maquinando lo que iba a hacer. Ya estaba fabricando la mentira en la cual iba a caer José. Sí. O sea, ya empezó. Y dice el versículo 14. Sí, dice, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos han traído
un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y mire, Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. hermanos, miren la acusación La que mentira que que le sembraron a José, porque eso fue una siembra, pero negativamente hablando, ¿verdad? Sí. O sea, le sembraron una falsedad que le costó a él estar en el calabozo. Claro que fue un proceso, claro que fue un proceso de parte del Señor, pero aquí viene la pregunta. Nosotros a veces no entendemos el proceso de Dios a nuestras vidas. Sí. Y mire, José todavía no comprendía el proceso de Dios para su vida. Dios le había mostrado sueños a él, sí, y él había visto los sueños y los había analizado conjuntamente con su papá, pero no los entendía todavía, no sabía. Y así a veces nos pasa a nosotros. Los procesos a veces no nos gustan, pero a veces son parte del Señor que nos quiere prevenir de cosas aún más fuertes y mayores. ¿Me explico? Por ejemplo, esta historia nos narra de la vida de José, ya en Egipto. Ahora, vamos a pensar, porque podemos pensar, ¿verdad? La palabra nos da para pensar y hacer ciertas situaciones. Pensemos que no le pasó nada con esta mujer, nunca estuvo en su vida, no estuvo en esa casa, no pasó nada. Amén. Pensemos un poco, ¿qué hubiese pasado con José? ¿Qué hubiese pasado con José? ¿Cuál hubiera sido el final de José? Sino que como Dios ya lo tenía formado, ya sabía su proceso, por eso era necesario. ¿Por qué? Porque mire, cuando Dios deposita su gracia en nosotros, hermanos amados, es lo más bello que a usted y a mí nos puede pasar, que Dios deposite su gracia. Amén. Porque a pesar de todo lo que le pasó a José, aún estando en ese lugar oscuro como el calabozo o la cárcel o como usted le quiera llamar, hermanos, Dios no dejó a José. O sea, quiere decir que él sabía lo que estaba pasando, pero nunca nos va a dejar. Quiere decir que Dios conoce sus áreas, conoce lo que usted está pasando, pero no lo va a dejar, porque lo ama. Amén. Lo ama, Gloria a así Dios. como nos ama a nosotros. Y su misericordia es tan grande que tiene paciencia para con nosotros, y Él nos da las armas para que nosotros nos podamos defender del acusador, del tentador, de todas aquellas situaciones que a veces son que nosotros no las podemos comprender. Miren, hermanos, Él está ahí al pendiente. Creo que otra imagen que podemos ver de esto, y ya un poquito, a una escala más mayor, le pasó a Job. Hermanos, Job es algo tan impresionante. Y estuvo el acusador ahí, miren, enfrente de él. Sí, amén. O sea, si lo relacionamos así como a Pedro, el acusador fue su esposa. Porque el acusador le decía, si tanto amas a Dios, pues maldice a Dios y muérete. Esas son palabras de un acusador, del acusador, del que te está acusando. De que te dice, bueno, niega a Dios y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hermanos, miren las palabras del acusador. A Jesús el acusador le dijo, mira, déjate de cosas. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate de ese edificio, de esa altura y vas a ver que Dios va a hacer algo, Pero lánzate y verás, pruébalo. ¿Y qué le dijo? Que no lo tentáramos. No lo puedes tentar. Ay, pues el tentador también manifestándose. Hermano, es que hay tantas cosas que tenemos que ir viendo punto por punto, porque es algo que Dios nos ha dejado para que abramos un poquito más nuestro conocimiento. Por eso tú que estás pasando situaciones que a veces no las entiendes, es tiempo de ponerte de rodillas y orar al Señor. Mira, Dios nos regaló 2 rodillas muy buenas las rodillas. ¿Por qué no nos postramos? Me meto contigo al barco porque estamos en esta carne. Metámonos a orar. Cuando venga el tentador buscándote cómo acusarte, dobla rodillas. Cuando veas esa tentación que viene a tu mente o esas imágenes que vienen a tu mente, repréndelas. No le des más cavidad.
No extiendas más la acusación. No dejes que te acuse más. Corta la acusación. Porque recordemos que en Zacarías, habla Zacarías, que déjenme recordar, búscamelo ahí, cuando Jesucristo se presentó, bueno, Josué se presentó. Mire cómo habla Zacarías de esa parte. Cómo es que lo estaban acusando. Cómo que lo estaban señalando. Lo señalaban por su forma de vestir. Lo señalaban por lo que traía. Zacarías. No, pero yo hablo de Josué, que es Jesucristo, que es Cristo, pues. Entonces, ¿cómo es que lo señalaban? Y ahí había un tribunal, mis amados. Había un tribunal litigando por qué estaba pasando en ese momento. Y el ángel dice que mejor él prefirió apartarse y el ángel dijo que Jehová te reprenda. ¿Te recuerda? Que es algo bien, bien tremendo. Creo Zacarías 3 me parece. Zacarías acusa al sumo sacerdote que ¿lo tienes ahí? Sí, dice Zacarías, creo que es 3, acá 3:2. Sí. Dice quitarle, perdón. Mejor abre tu Biblia, la otra. Permítame, sí, por favor, porque sí, esto acá me falla. No sé si es tu Biblia, pero mejor la Biblia. El Lisboa es bueno. Aquí estamos, como estamos en un estudio, pues estamos practicando. Todo se vale, mis amados. Pero sí es interesante ese versículo que le quiero mencionar. Ayer yo se los mencioné a los hermanos y les hablaba de Zacarías 3, porque cómo es que hay un litigio y vemos cómo Dios nos defiende, mis amados. Dios nos defiende y Dios pelea por nosotros, aunque nos sentamos oprimidos, hermanos, que a veces llega el momento que nos sentimos tan oprimidos que uno ya no quiere saber nada. En esos momentos el Señor se manifiesta de una manera tan linda y tan hermosa. Por eso, hermanos, creo yo que mire, en lo personal, la vida del creyente es maravillosa. Es algo lindo lo que nos ha pasado. Hermanos, de la vida que Dios nos sacó, de donde estábamos nosotros, perdóneme usted, de aquel fango, de aquel lugar tan sucio se puede decir, de ahí nos sacó, metió sus manos, amados, mire, y de ahí nos sacó, y nos trajo a una mejor manera de vida. Eso es hermoso. Por eso es que nosotros, amados, debemos de enfocarnos en las cosas del Señor, ya no tanto en las cosas materiales, porque todo aquí se va a quedar, pero ya en lo espiritual empezar a enfocarnos a lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Sí, ¿Lo tienes ahí? Dice Zacarías 3:1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oiga, hermano, Satanás acusándole. Y mire que lo que decía. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del Amén. Incendio? Imagínate. Continúa. Ajá. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow, hermanos, eso es hermoso, porque eso fue lo que pasó con nosotros. Mire, Cristo, nuestro abogado, estaba litigando por su vida, por nosotros. Estaba derribando los argumentos del acusador. Pero mira cómo puedes amar a perdonen por a que mira, te ha sido tan infiel, no te ama, hace todo lo contrario, es un desobediente. Esos éramos nosotros, mis amados. Estoy hablando en plural. Que nunca quiso nada contigo y ahora lo estás defendiendo. Y se cumple aquel versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y mire qué forma de litigar a favor de nosotros el Señor. Si Zacarías nos habla de ese litigio que se estaban dando,
Ahora imagínense todo, cómo es que el Señor todos los días está abogando por usted y por mí. Sí, gloria a Dios. Porque tengamos siempre un defensor, que no nos haga falta ese defensor, ese intercesor. Incluso mírenlo, qué lindo porque dice él dice en su palabra, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, Amén. el Espíritu Santo. Y mire, y voy a agregarle un poquito más, y more en nosotros y esté en nosotros Gloria a y no Dios. se vaya. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, mis amados, pregunto, ¿quién contra nosotros? Sí, Dios, ¿Quién? nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que ya no tiene argumentos el acusador. El acusador ya no debería de tener argumentos de estarte acusando porque en ti habita el Espíritu Santo. Tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Él ya no habita en moldes, él habita en cuerpos, en nosotros. Amén. Él los llena de su presencia. Sí, así es. Por eso tenemos que renovar nuestra mente y entrar a una etapa diferente, a un modo de vida de templo, siempre buscando su presencia, siempre anhelando de su presencia, siempre, mire, cuando usted tenga tiempo, que esa mente que a veces le llegan los dardos, mire, alabe a Dios, cántele a Dios, exalte su nombre, que de su corazón salga esa gratitud a Él. Y eso, hermanos, mire cómo, qué bonito, porque a pesar de todo eso, se forma una atmósfera de adoración. Gloria a Dios. Y no permite que el tentador, el acusador, entren, porque es una atmósfera donde usted está con Él adorándole, Bendito hermanos. Dios. Es algo tan hermoso. Por eso nosotros debemos de buscar siempre su presencia y dejarnos que Él nos vaya moldeando a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero ir concluyendo porque el tiempo se va, que nosotros necesitamos buscar más del Señor. ¿Sabe qué? Más de Él, menos de esta carne. Acuérdese, más de Dios, menos de esta carne. Y eso nos va a evitar muchos conflictos con el acusador, porque hermanos, el acusador, santo Dios, que Jehová lo reprenda, porque es difícil. Vivir con una acusación no la recomiendo para nadie, que te estén acusando por cualquier cosa. No, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar. Sí, hasta a veces ahorita se me vino a la mente que dijiste, a veces hasta en la familia se manifiesta el acusador. Que a veces usa el enemigo a cualquiera para acusarnos, a cualquiera, hasta lo de la familia. Si fuimos algo cuando no conocíamos al Señor, nos los vienen a refrescar ahora en los caminos, Sí. para podernos, ¿verdad?, de alguna manera amargarnos, para hacernos sentir mal. Y nos quieren hacer sentir mal, pero pues ya en Cristo somos nuevas criaturas, nueva, ahora sí. Una nueva generación. Sí, amén. Somos una nueva Amén, generación amén. en Cristo. Y eso es lo que debe Sí, prevalecer. hermanos. Por eso, amados míos, yo creo que en realidad la acusación no podemos. Hay que buscar la manera de que tengamos siempre el amor de Dios sobre nosotros. Y hermanos, el acusador, recuerde, el acusador fue dejado, según Apocalipsis, desde entonces es aquel personaje que está continuamente acusándonos. Por eso tú y yo no nos podemos sentir acusados porque Cristo lo venció. Cristo lo venció en la cruz. Entonces, al momento de que Él lo venció, ya no tiene cabida en nosotros. Por eso te mencionaba y te decía la importancia de la administración, de que tú tengas esa disponibilidad de llegar con tu cabeza ministerial o con tu pastor o aquel que te ministra y puedas decirle, pastor, mire, yo estoy pasando esta situación, ¿me podrías usted ayudar? Porque hermanos amados, mire, con esto vamos terminando. ¿Cuántas cosas no hicimos? ¿Cuántas cosas no hicimos? Si usted se pusiera a enumerar cuántas cosas no hizo antes de Cristo, algunas de ellas hasta nos da vergüenza decirlas. Sí, definitivamente, porque fíjate que el acusador no solo nos acusa, sino que nos condena todavía. Y fíjate que Romanos 8 dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínense. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. En el ¿verdad? Espíritu. Pueblo de Dios, siga adelante, mis amados. Busque, si usted tiene problemas íntimamente, tiene
rencor en su corazón, tiene amargura, tiene resentimiento, busque ayuda, busque ayuda. Usted no puede estar así. ¿Sabe por qué? Porque imagínense, queremos que Cristo venga, amén, Gloria a Dios. pero no queremos que nos encuentre como estamos o en la condición que estamos. Yo no quiero que me encuentre en una condición que no es grata para Él. Sí. Yo quiero que me encuentre, hermanos, adorando al Señor. Yo a veces les digo a las ovejitas de casa, a mí me gustaría que el Señor llegara y estemos, mire, después de haber tomado Santa Cena, ¡fum!, nos vamos. Porque nos agarró confesados, nos agarró bien, pero no antes. Porque antes, hermanos, con nuestras falencias, híjoles, está serio. Lo importante es que nos agarre, ya que nos hayamos ministrado, le hayamos pedido perdón a Él, en ese momento, mira, Señor, perdóname. Y tomemos eso, y en ese momento venga el rapto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Familia de Cristo, les damos las gracias por acompañarnos a nuestro discipulado ministerial. Mire, tiempo de espigar. Esos son temas que nosotros estamos siempre al pendiente de las prédicas que Dios me regala para poder ir espigando puntos que a veces, vuelvo a repetir, dejamos ahí, y siempre Dios nos amplía más todavía. Le agradecemos al Señor por lo que nos regala, y yo quiero que usted también vaya ahí meditando, vaya viendo estos versículos. Sé que Dios le va a dar a usted más todavía, porque cuando usted escudriña la palabra, se le abre esa palabra tan linda y comienza un desarrollo en usted, a entender versículos que a veces no entendemos. Dios se encarga de revelarnos. Bendito Dios. Amén. Así que, mis amados, algo más, hermana María. Sí, pues es de mucha bendición. Este tema definitivamente Y se da para más, nos ¿verdad? abre más el panorama de todas las cosas, Sí. porque definitivamente sí hay un acusador que siempre va a querer estar poniendo, ¿verdad?, tropiezo, ¿verdad?, a los escogidos del Señor, Sí. ahora sí que al pueblo del Señor. Y que es verdad, como dice su palabra en Romanos 8, andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que todavía estamos en esta carne, pero dice la palabra, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque el mundo trae sus deleites, sus pasiones, ¿verdad, hermano? Y son pasajeras. Ujú. Y el enemigo va a querer aprovecharse de las cosas que en el pasado, en el mundo hicimos. Pero nosotros aferrémonos a las promesas del Señor Jesucristo y cumplamos, ¿verdad?, lo que dice su palabra, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es, Amén. así es. Mandamos saludos a nuestra hermana Elizabeth de la Cruz y Rosita Reyes. Amadas, Dios les bendiga. Sí, Y que la paz de Cristo esté con ustedes. Un fuerte abrazo de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterioso de Benecer, y aquellos que nos acompañaron, hermana Blanquita también, los hermanos de Itagüí, les bendecimos, mis amados. Qué bueno que estuvieron con nosotros. A los hermanos de TikTok, gracias, mis amados. También estamos transmitiendo a la misma vez en TikTok, por si usted quiere también vernos en TikTok, es el Renuevo _Renuevo Benecer. Ahí búsquenos en TikTok. Estamos en Instagram también, el _Renuevo Benecer, y también estamos en YouTube. Ahí es el Renuevo Benecer Hillsboro. Búsquenos ahí y suscríbase, vea el material. Hay mucho material, gracias a Dios, y queremos ser de bendición para ustedes, mis amados. Así que, ¿algo más, hermana María? No, nada más orar. Nada más orar. Les recordamos la visita de nuestro apóstol Luis Ponce en la Iglesia de Cristo, La Última Llamada, en Vancouver, Washington. Busque ahí en las redes sociales el pastor Alex Monterroso, y ahí va a encontrar la información, los flyers, o también los puede encontrar en la página de la Iglesia del Renuevo. Ahí usted puede buscarlos, la información que va a tener, la dirección, el horario, y cualquier cosa también nos puede mandar un mensajito de texto o un WhatsApp al número de la iglesia, que es el 971 971-330-8787. 971-330-8787. La próxima vez le voy a poner los datos aquí para que usted tenga más acceso a lo que es la iglesia. Amados, les agradecemos mucho. Vamos a orar para despedirnos y vamos a bendecir también su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este momento tan lindo que nos permites compartir de tu palabra, Señor, con nuestros hermanos. Señor, bendecimos a nuestros hermanos, sus casas, sus hogares, sus familias. Padre, sígueles bendiciendo. Aparta de nosotros, Señor, toda acusación, todo espíritu de acusación sea reprendido en tu nombre. Señor,
ábrenos, Padre mío, ábrenos ese entendimiento para poder llegar a lo que necesitamos, Padre, poder comprender cada día más y más de tu palabra. Señor, bendícenos y bendice a nuestros hermanos en sus lugares donde ellos se encuentren. A ti sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, Dios me los bendiga. Mañana nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. Mándenos sus peticiones de oración, por favor. Si usted quiere que... Ay, perdón, discúlpeme usted. Sí, el miércoles, perdóneme usted, el miércoles tendremos nuestro culto de oración porque mañana tenemos una actividad que, como le repito, mañana estará con nosotros el apóstol Luis Ponce por estos lugares. Pero el miércoles, hermano, estaremos con nuestro culto de oración. Síganos escribiendo sus peticiones de oración para poder clamar juntos a nuestro Padre Celestial y que Él traiga la pronta sanidad, la pronta solución a su problema, a su necesidad. Les agradecemos y que usted pase feliz noche. Dios me los bendiga y un abrazo fraterno para todos ustedes. Bendiciones, mis amados. Muchas bendiciones.